La fundación es el resultado del trabajo y de la insistencia, de la tenacidad de mucha gente de aquí del pueblo. En primer lugar de Giraldo Alayón, que como ustedes saben es un célebre estudiante o estudioso, perdón, de los insectos, específicamente de las arañas. Es famoso en el mundo por eso. Es mi amigo desde que teníamos 3 años. Fuimos juntos a la escuela por primera vez. Después él tomó el camino de la ciencia y yo me fui inclinando a las letras y a la música. Yo soy de donde hay un río, de la punta de una loma, de familia con aroma, a tierra, tabaco y frío. Soy de un paraje con brío, donde mi infancia surtí. Cuando yo era muchacho, el río corría cristalino en un fondo de piedras y los muchachos se bañaban ahí. E incluso hay un lugar antes del puente, de la Loma de Hielo, como le llamamos nosotros, que se llama el Charco del Negrito. En el Charco del Negrito aprendieron a nadar la mayor parte de los muchachos. Yo no aprendí a nadar ahí, porque vivía muy cerca de ahí y si el viejo se enteraba me cogía el lomo, entonces tuve que aprender a nadar por allá, por el ojo de Nico. En ese río aprendimos a nadar la mayoría de los arihuanabenses. Aquí y en un lugar que hay de la represa para allá, que se llama el Charco del Negrito, que era donde los niños aprendían a nadar. De niño, cuando entonces descubrimos la cueva del sumidero, que vimos aquello, pensábamos que debían haber otros encantos en este pueblo. Y fue cuando decidimos, cuando ya teníamos 7 u 8 años, venir a aprender a nadar a este lugar donde estamos hoy. Y a partir de ese momento empezamos a cogerle un cariño tal a este lugar, que hoy por hoy, donde quiera que estemos, lo primero que nos viene a la mente es este lugar. Desde hace muchos años, o mejor, desde siempre, el río Arihuanabo ha sido preocupación de todos los que nacimos aquí en el pueblo de San Antonio de los Baños. Y esa es nuestra lucha en los últimos 20 años, y en los últimos 50, cuando éramos unos muchachos de secundaria básica, que comenzamos aquí a colectar mariposas y a meternos en cuevas y qué sé yo, y a un poco conocer esta naturaleza. Para nosotros el río es el elemento más importante de nuestra identidad, porque incluso en San Antonio casi todo se llama Arihuanabo, mucho se ha llamado Arihuanabo. El primer periódico se llamó Arihuanabo, la primera imprenta, café, distintas cosas, e incluso ahora la fundación es Arihuanabo. Para mí el río es vida, es decir, no concebiría. Todo el mundo me pregunta, ¿dónde tú eres? El Arihuanabo. Si no hubiera río, no sé de dónde fuera, porque soy del Arihuanabo. Yo soy de donde hay un río, de la punta de una loma, de familia con aroma a tierra, tabaco y frío. Prácticamente toda la cultura del pueblo ha girado en torno al río. El río atraviesa el pueblo, lo embellece, se han construido parques, puentes alrededor del río. El río incluso muere en el pueblo. El río tiene manantiales, que nosotros aquí le llamamos ojos de agua. Tiene 11 kilómetros de largo, pero hay 1 kilómetro dentro del pueblo. Y para pasar de un barrio a otro hay que pasar por puentes. Y el río se pierde en una cueva, que nosotros llamamos aquí la cueva del sumidero. Y empieza un cauce subterráneo. Este es un río muy antiguo. Este es un río que tiene probablemente más de 1 millón de años. Cuando este río existía, no habían hombres en América todavía. América estaba despoblada de hombres. Los primeros hombres entraron a América hace 20.000 o 25.000 años. Y ya este río existía hace 1 millón de años. En esta zona encontramos rocas que tienen esa edad, es decir, ellas pertenecen a las llamadas formaciones geológicas Cojinar y Güines. Son formaciones de rocas carbonatadas que se formaron en los mares que cubrían esta parte del archipiélago cubano como resultado de los movimientos tectónicos del interior de la Tierra. La zona fue levantada en los últimos cientos de miles al primer millón de años atrás
se diferenciaron dos zonas muy notables. Una al norte que está deprimida, que es donde se encontraba la antigua laguna Arihuanabo. La parte sur de la laguna se levantó y en ese levantamiento ocupó este río, que tiene muchas curvas y está encajado en el relieve. Quienes levantan las piedras que luego son techos de historias disímiles, quienes construyen calzadas que enlazan las islas y los continentes. Los primeros pobladores de Cuba entraron a Cuba entre 7 y 8.000 años atrás, es decir, que aquí no había humanos, cuando este río ya corría y cuando este bosque ya existía y cuando estas aguas tenían los peces que ellas tienen, todavía algunos de ellos. La relación entre agua y bosque es indisoluble porque el río y el bosque forman un sistema ecológico o un grupo de sistemas ecológicos que se complementan y que se cuidan entre sí y que se equilibran entre sí. Estas rocas sobre las cuales corre el río Arihuanabo tienen la característica de que en ellas existe un mineral que es el carbonato de calcio, la calcita. Con el agua de lluvia, cuando se infiltra, puede disolver esas rocas y crear en ellas diferentes oquedades, cuevas, cavernas de diferentes tamaños, es lo que tenemos bajo nuestros pies. En la flora hay alrededor de 200 especies registradas, de las cuales hay unos 50 endémicos nacionales, es decir, son plantas que se han desarrollado en Cuba nada más, pero que aquí hay elementos. Ahora, en el caso de la fauna, que hay casi 600 especies registradas, entre moluscos, insectos, arácnidos, aves, reptiles, aquí hay muchos reptiles. Hay endémicos nacionales, pero hay 5 endémicos locales. ¿Qué quiere decir un endémico local? Un endémico local es la especie que evoluciona in situ. Es decir, aquí se formó ese stock genético, aquí se formó esa filogenia, nada más que aquí. Y eso es una cualidad que tiene este bosque. Llegué por San Antonio de los Baños, cuando me fue imposible no vivir. Una loma y un río fueron vecinos míos, llegué donde el amor se quiso abrir. Arihuanabo es un nombre indígena, que le decían los indios que eran nómadas y después se marcharon, que venían a pescar, a cazar. Hasta el año 1723 no hubo asentamiento poblacional. Después de la matanza de los vegueros de Jesús del Monte, huyeron muchos vegueros y se establecieron aquí. Y ese fue el primer asentamiento poblacional. Después fue surgiendo un caserío, un pueblo, y en 1794 el marqués de Montehermoso fundó la villa. Este pueblo se creó justamente porque aquí había un río y habían unos bosques maderables muy ricos y España mandó a que se talaran esos bosques para hacer la famosa flota que hicieron después, que era la que iba desde el Caribe hasta España. También usaron maderas de aquí, de esta zona, en la construcción del Escorial. Incluso allí en el Escorial hay una parte en que eso se dice. La vez que yo estuve en el Escorial, lo vi. Me acuerdo que sobre todo los techos, que son de madera, del Palacio del Escorial, yo miraba hacia los techos y decía, caballero, parte de esta madera, no sé si esa misma que estoy viendo, pero parte por lo menos salió de mi pueblo. Que los hacheros fueron a extinguir. Durante cerca de 100 años, San Antonio se convirtió en lugar de veraneo de la capital. Aquí venían en coches a bañarse al río, se hicieron casetas de baño en las márgenes del río, en la parte de la población, y la gente decía, vamos a los baños de San Antonio. Primero se había llamado San Antonio Abad, y los baños de San Antonio se convirtieron en San Antonio de los Baños. Aquí estuvo Cirilo Villaverde, aquí estuvieron muchas personalidades, visitantes, extranjeros, que hablaron de San Antonio y lo describieron. Se fundaron teatros, vinieron artistas, hay un desarrollo de la cultura tremenda. Y así surgieron sociedades
Y dentro de San Antonio, la sociedad más importante y ligada a nuestra villa y a nuestra historia es el Círculo de Artesanos. O sea que este es un río que ha tenido una trascendencia enorme y para el pueblo ha sido fundamental. Realmente estamos hablando de un río que no es río en estos momentos. Es decir, estamos hablando de un río que es un lago. ¿Por qué? Porque está represado aquí adelante y está represado allá en la laguna, y entonces en realidad es un lago, no un río que tiene corriente como la tenía antes. Eso era una de las cosas que hacía que el río fuera más limpio. Ha estado en el centro de la obra de pintores, humoristas, de músicos, poetas, escritores en general. Y por supuesto, su deterioro ha sido una gran preocupación de los arihuanabenses. El río se ha convertido en los últimos años en el vertedero del pueblo y eso tenemos que lograr eliminarlo. La Fundación tiene entre sus prioridades lograr que el río vuelva a ser lo que era antes. Y el río, sobre todo la parte más deprimente que tiene el río es la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí se conectaron todas las fosas y desembocan las aguas albañales de muchas casas. Y entonces una podredumbre tremenda. Hemos ido mirando cómo se ha ido deteriorando a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque en San Antonio ya somos oriundos de San Antonio, posiblemente menos de la mitad de los pobladores, la mayoría son inmigrantes, que no tienen el mismo amor por el río. Yo me siento muy acongojado cuando se da una bienal o se celebra una humoranga aquí en San Antonio y veo que está lleno de jabas el río, que está sucio. Eso es una cosa que a los arihuanabenses nos duele mucho. Hablo del fondo del agua de un charco que yace estancado en la calle común, hacia arcoíris de aceite de autos, después de la lluvia que vino del sur. Meter en la mente de la gente no contaminar el río implica que usted no puede tirar basura al río, que usted no debe contaminarlo con sus aguas albañales, etcétera, 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 que por cierto es de lo que más se está nutriendo el río. Como se han ido deforestando el bosque, arrastra parte del suelo hacia el río cuando ocurren fuertes lluvias, y eso también hace que parte del cauce se haya ido rellenando de suelo. Y hay que reactivar o reanimar todo el plan de desarrollo del alcantarillado, porque se cometió el error de que el alcantarillado pluvial de San Antonio y de el drenaje de las casas está unido y salen por allá por un gran chorro de agua que hay en la avenida 37, y todo esto pues aumenta notablemente la carga contaminante antes de que él se sumerja en la cueva del sumidero. Ellas se van a contaminar a las aguas de la cuenca sur, que es también un acuífero subterráneo importante para la ciudad de La Habana. La cosa está en lo improbable, en lo difícil, en lo imposible. La cosa está allí mismo donde no debiera estar, un paso más allá que el largo de las manos. Es a finales del año 2008 que un grupo de arihuanabenses, un grupo heterogéneo de arihuanabenses, nos reunimos bajo el nombre de Amigos del Río con la intención de lograr, a través de una agrupación que sería una fundación, mejorar este entorno. 10 años de personas con un enorme amor a su pueblo, a su patrimonio, con una enorme voluntad de trabajar, pero con muchos problemas para poder existir. Nosotros hace
muchísimos años comenzamos una peña del río, que no nació en el río, sino en el patio de mi casa. Es decir, esa peña, nosotros nos reuníamos, todos los poetas, trovadores, etc. Y se nos ocurrió la idea y vinimos a parar, por supuesto, al río. Recuerdo que en la década del 80 comenzamos a hacer la peña del río Ariguanabo. Este lugar fue al principio un lugar aristocrático, pero del lado allá había otro lugar que le llamaban el Hueco, que ahora el día está en ruinas. Y ahí incluso creo que hasta hubo una exposición de caricaturas. Es decir, Justamente dedicada a este río, la hacíamos aquí, en las márgenes del río, en unas piedras. Por ahí pasó toda la nueva trova cubana, todas poetas muy importantes. La peña del río duró 10 y pico de años primero, después paró 25 años por problemas de periodo especial, etc. Y ahora estamos retomando el tercer año de la peña del río, dedicada a difundir la cultura ariguanabense. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. La primera tarea de la Fundación es la limpieza de la parte urbana de nuestro querido río Ariguanabo. Requiere no solo la creación de la brigada de limpieza, que debe crearla el gobierno con quien estamos estrechamente trabajando, sino también requiere de que no se viertan desechos sólidos al río. Requiere carteles, requiere cestos y todo un grupo de tareas que no dependen exclusivamente de nosotros. Pero nosotros sí podemos incidir activamente en ese cambio de mentalidad para tratar de que las personas no boten, no arrojen basuras al río. Partimos del trabajo con las escuelas y su inserción en las instituciones, con las instituciones de la comunidad dentro del Consejo Popular. El Ministerio de Educación tiene un programa para la educación ambiental de los estudiantes que se llama PAUREMA. ¿Cuál es la función nuestra? Coordinar el trabajo del Ministerio de Educación con el del resto de las instituciones de la comunidad en función de ese objetivo principal, que es la educación ambiental de la población. La educación ambiental creo que es la base fundamental de todo lo que se va a proponer la Fundación. Sin educación ambiental no va a existir ningún trabajo de la Fundación. Es importantísimo hacer un trabajo de capacitación sobre la cultura de San Antonio, a través de talleres, conferencias, diferentes actividades que se realizarían a nivel de Consejo Popular y a nivel de instituciones, para poder educar sobre esos elementos culturales que mucho de la población no tiene. Nosotros podremos arreglar algo, reconstruir o restaurar algo, y si esos seres humanos que van a participar después en esos lugares no lo cuidan, pues no tenemos nada y lo hicimos todo por gusto. Por eso sí tenemos que hacer educación ambiental. Y cuando hablo de educación ambiental, estoy hablando de educación en sentido general, porque todo es ambiente y todo es educación ambiental. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Fueron años en este batallar. Dábamos pasos que parecían en su momento muy certeros para la constitución de la Fundación. Sin embargo, no fue hasta inicios de septiembre de 2018 que nos llegó la noticia de que había sido aprobada. Fue un momento de gran emoción, hasta lágrimas hubo y no miento. Y una vez constituida, entonces comenzó el susto, para decirlo de alguna manera coloquial, porque sabemos cuánto espera el pueblo de nosotros. El pueblo tiene una gran expectativa acerca de lo que podrá hacer la Fundación en el futuro, pero eso no es una cosa de hoy para mañana. Todas esas cosas hay que hacerlas poco a poco. Yo, como colaborador de la Fundación, puedo apoyarlo en decir determinadas cosas que hubo para su reconstrucción, porque nosotros
la identidad se mantiene cuando se conserva. Como fundamentos de la participación nuestra dentro de la Fundación, hemos realizado acciones de la escuela en la integración con la comunidad. Y el resultado que ha tenido ese trabajo ha sido muy importante. Por ejemplo, la Fundación organizó un taller para la elaboración de proyectos. Y cuando yo me senté en ese taller, el 80% de los participantes habían sido mis alumnos. O sea que hay una respuesta con una acción concreta de fortalecimiento de esa identidad arihuanabense en el futuro. Y lo que esperamos es justamente todos esos arihuanabenses que se nos brindan a diario en la calle, que nos llaman a la casa por teléfono, que nos tocan a la puerta, que quieren participar activamente en esta fundación, en este evento nuevo para ellos, estén conscientes de todo lo que nosotros deseamos con esa educación ambiental. Conscientes de que viven en un pueblo al que tienen que cuidar, que tienen que atender. Yo sé que ya todos no somos arihuanabenses, hay mucha inmigración en este pueblo, pero muchos de los que no lo son tienen que adaptarse a nuestra cultura, a nuestra forma de ser y a nuestra forma de vivir. Es ahí el primer punto donde hay que trabajar. Es decir, tenemos que buscar la manera que los pobladores que no eran de aquí también empiecen a amar el pueblo por el río y comiencen a concientizar la importancia que tiene para todo el mundo que este río no se muera nunca. De ahí radica la necesidad de lograr una descontaminación de las aguas del río, de proteger ambientalmente toda la naturaleza que lo rodea, es decir, el bosque, la fauna que presenta, los suelos que existen en él, para de esta forma lograr lo que se quiere tener en el futuro en Cuba, un desarrollo próspero y sostenible. No hacen falta alas para hacer un sueño, basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos, basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para alzar el vuelo. Este accidente natural, que es orgullo de todos nosotros, por supuesto que está esperando que hagamos por él lo que merece. Claro, sabemos por supuesto que la Fundación en este sentido es, como diría un conocido, una cápsula de esperanza. Entonces vamos a unirnos una vez más y trabajar. Cuando se pretende proteger un área como esta, no se puede solo proteger las aguas. Las aguas solas, aunque son el origen de la vida, no significan nada si no están ligados con la vida que sustentan. Y la vida a su vez ayuda al agua porque la filtra, le hace cambiar su composición química, etc. Es decir, que esto es un sistema y no podemos verlo aisladamente. Entonces por eso estamos luchando nosotros para que esta área se declare paisaje natural protegido y se proteja el agua, sus animales y sus plantas y el bosque. Porque si no protegemos las dos cosas, el sistema no funciona. El río y los bosques de San Antonio son nuestra cultura, la cultura de la gente que nacimos aquí, y por eso es tan importante para nosotros. Y por eso, por tener conciencia de eso, es que un grupo de arihuanabenses empezamos desde hace ya 2 décadas, pudiera decirse, a luchar porque se cuidara el río. Después surgió la idea de la fundación y por último, al fin se está pudiendo hacer.